Bueno, bienvenidos, bienvenidas, hermanos, hermanas. Vamos a continuar con la lección acerca de este curso que es la introducción a la homilética. Estamos considerando, o vamos a considerar la lección número 4, la clase es la número 5, y les presento lo que hemos preparado a través de un mapa radial. Bueno, nuestro estudio parte precisamente de lo que es la predicación bíblica. La homilética, que es el arte de predicar, de preparar sermones basados en la palabra de Dios, pues precisamente también tiene que ver con este diálogo, con esta charla, podemos decir, pero no es solamente cualquier diálogo, cualquier charla, tiene que ver con una cuestión también de compartir la palabra de Dios. Y decíamos, la predicación bíblica, bueno, estamos viendo las lecciones que hemos visto, la número 1, la introducción a la homilética. Número 2, el papel del texto, eso ya lo vimos, hicimos un repaso en la clase anterior y vimos parte del propósito definido. Ustedes recordarán, me han estado enviando sus tareas, lo cual agradezco, mi hermana Dulce, mi hermano Enrique, incluso ya pasando ya incluso a la lección número 4. Y decíamos que para tener esta base, este sustento, debemos de partir de un propósito definido, todo en función del papel que ocupe el texto. Si decimos predicación bíblica, al decir bíblica, pues nos estamos basando en la palabra de Dios. Y el propósito, por ahí también envié una taxonomía de Bloom, que después verificarán o checarán. Decíamos que a veces tenemos que hacer uso de estos verbos que están en infinitivo para poder hacer también estos llamados propósitos definidos. El propósito nos marca el rumbo a seguir en este tipo de sermón, en este tipo de introducción a la homilética que estamos abordando, porque va a haber otros, pero eso después los veremos, eso es para un curso segundo o tercero. En este caso, entonces, la predicación bíblica y el propósito definido es lo que tenemos nosotros que definir o elaborar. Partiendo de ahí, pasamos al número 4, que es el tema. El tema tiene que ver con esta lección número 4, que es la preparación del tema para el mensaje, ¿sí? La preparación del tema para el mensaje. Y hablando del tema, pues vamos a tener que está la preparación y decimos, el tema es la idea central. Hablando de si ustedes quieren verlo así como un esqueleto, tenemos lo que es las partes de un esqueleto y al centro esa llamada idea central, lo que da pie, lo que da origen a la demás composición de la preparación del sermón. Bueno, en cuanto a la preparación del sermón, vamos a verlo así. Vamos a ver. Ok. Bueno, tenemos principios, vamos a ver 3 principios, 2 tipos de fuente y los materiales con que se elabora para llegar a lo que es el tema. Hablando de los principios, voy a un poquito más a ampliar. Bienvenidos mis hermanos que se están integrando. Los principios, parte de les decía, esquema conceptual o radial, que tiene que ver con estas líneas en rojo. Pues primero, un principio básico para precisamente lo que decimos en la preparación del tema, es conocer el tema clara y profundamente. Esto es en función de la meditación y del estudio. Creo que va a ser la gran diferencia entre preparar sermones bíblicos o preparar solamente, digamos, como decía, una charla o una plática, incluso aunque pueda ser amena, pero no tocando lo bíblico. Entonces, por principio, para conocer clara y profundamente este tema, pues necesitamos tener una meditación en la palabra de Dios y un estudio diligente. Ese es un principio básico. Y ya para eso, pues tendremos que hablar de tiempo y de un proceso también de cómo esquematizar, cómo incluso hacer tal vez hasta un cronograma para ver cómo debemos de abordar un pasaje, un texto y las diferentes etapas. Pero ahorita, de momento es meditación y estudio como principio. Inciso B, también un principio elemental es pensar en las capacidades de los oyentes.
Ujú. Si mi intención es facilitar a través de un tema la enseñanza, el crecimiento de la palabra de Dios, pues necesito conocer las capacidades de los oyentes. Y para eso debo hacer uso de un lenguaje sencillo, utilizando comparaciones. El Señor Jesús lo utilizó mucho. Yo puedo tener un estudio profundo, diligente, incluso irme, y a veces lo hacemos, y eso es bueno, a lo que conocemos como idiomas originales, a estudios teológicos, estudios especializados en exégesis, pero a la manera de yo, en el momento de poder compartir, el lenguaje debe ser de tal manera sencillo, utilizando comparaciones que hasta un niño me puede entender, sin demeritar, sin que sea esto, decimos en la parte de abajo, sin que sea superficial o simplista. O sea, el utilizar un lenguaje sencillo en función de comparaciones no quiere decir que lo que he preparado va a delimitar o va a ser superficial. No, por eso también tenemos que practicar, tenemos que empezar es como un discurso. Ustedes saben que hablar frente a un público, digo, no sé si ustedes sean extrovertidos o extrovertidas, pero impone, cuesta trabajo. Pues imagínense ahora presentar la palabra de Dios a un grupo de personas, a un grupo de oyentes, pues lo hacemos desde el púlpito, a veces también desde la pantalla, pues también eso impone. Entonces, estos principios también número C, hay que tener presente que todo lo que el texto, el tema nos aborda, debe estar basado en conceptos valiosos. Nos pone el autor un ejemplo, hablando, por ejemplo, de la muerte de Cristo, la tumba en donde fue encerrado el cuerpo. A lo mejor yo me puedo ir en el lado de la predicación destacando una palabra y digo, la piedra que le pusieron al Señor Jesús, no sé, mi tema va a ser eso, ¿no? Pero ahí el concepto valioso no son tanto la tumba donde fue puesto el Señor Jesús, sino el hecho sobresaliente que él sí murió, fue llevado a la tumba, pero resucitó. A lo mejor, y es lo que quiere hacer llamar la atención a este autor, queremos destacar en ese sentido, el concepto valioso no es tanto lo que adorna, digamos, el texto. Claro, a lo mejor estamos haciendo un estudio, un tipo de estudios, y entonces estaremos enfocando ciertas cosas, pero al final de cuentas, lo importante ahí en ese pasaje será siempre la resurrección del Señor Jesucristo, ¿no? Por eso hay que ir al texto bíblico. Ahora, hablando de las fuentes, esto en azul, las fuentes parte de dos premisas o de dos conceptos. Inciso A, tiene que partir del texto y de procedimientos lógicos. Cuando decimos el texto, por supuesto, es el estudio de la palabra. Estamos hablando de la exégesis, de la hermenéutica. Les decía todo esto que en parte hemos visto en el curso anterior de hermenéutica. Y también acerca de procedimientos lógicos. Esto quiere decir que a veces el texto, nosotros podemos sacar información, podemos sacar nuestro bosquejo del texto, pero a veces también tenemos que hacer inferencias lógicas, pensar en lo que nos está diciendo el texto, investigar el trasfondo, el contexto, y de ahí, a partir de ahí, entonces podemos hacer procedimientos lógicos. No necesariamente estar en el texto, decimos leer entre líneas, ¿no? Ok. Ahora, también en la preparación del tema, aparte de los principios, fuentes, pues necesariamente tenemos que ver con los materiales. Y los materiales, parte de lo que son las fuentes, y ahí tiene que ver con las ilustraciones, las clases, en fin. Bueno, hablando de las fuentes, la fuente para la preparación de un tema precisamente va a ser en función de la lectura, ¿sí? La lectura de estudio, en este caso de la palabra de Dios, por eso decimos bíblica, y que nos lleva a una reflexión. También parte de una lectura general. Cuando tenemos el hábito de la lectura, el gusto por la lectura, y no necesariamente checar solamente cuestiones de la Biblia. Podemos leer otros libros, el periódico, una enciclopedia,
O ya incluso hablando de la lectura, también se lee en las películas, podemos decirlo así. Pero si es una película, ¿se lee? No, sí, porque tienes que poner atención, tienes que ver de qué trata un tema. También pueden ser de uso para ejemplificar, para dar mayor luz, como vamos a ver en las ilustraciones. Bueno, entonces, la lectura tiene que ver con la palabra de Dios, es de estudio, donde debe haber una reflexión, y también puede ser general para ampliar nuestra marco de cultura. También otro tipo de fuentes en función de la observación personal y también la reflexión personal. Hablando de la observación, hermanos, se puede hacer en función de la observación, viendo a la naturaleza, lo que nos ofrece, o de lo que decimos de nuestra vida diaria, la cotidianidad. Aquí nos marca el autor que el Señor Jesús tenía estas capacidades y estas habilidades que pues utilizó la naturaleza, hablaba de los animales, ¿verdad? Hablaba de la fauna, hablaba de incluso hasta las semillas, o sea, la tierra, en fin, nos dio una cátedra en cuanto al uso de estos tipos de fuentes y de materiales para, pues, embellecer, para hablar y para dar sobre todo el conocimiento de la palabra de Dios. Bueno, y por supuesto, en cuanto a nuestra reflexión personal, hay veces que ahora sí que nadie nos dice, no leemos nada, sino nos ponemos a pensar en algún problema, en alguna circunstancia, y podemos sacar también enseñanzas. Y esas enseñanzas las podemos retomar para a su vez compartirlas con nuestros hermanos al compartir. Bueno, en cuanto a los materiales, también hay diferentes clases de materiales. Aquí solamente mencionamos dos, que son las ilustraciones, pensamientos personales, perdón, y tres, pensamientos de otros. Hay un apartado especial de ilustraciones, decía, donde tienen tanto sus ventajas, sobre todo una de ellas es que dicen el autor utilizando la cuestión de la homilética, las ilustraciones son como las ventanas de una casa, permiten, aparte de que entre la luz, permiten visualizar lo que hay en el interior de una habitación cuando está de día. Vamos a ver también, a veces también el grande problema que a veces tenemos cuando no utilizamos ilustraciones. Ahí también el autor nos dice, hay veces que alguna persona puede tener una exégesis excelente, puede explicar un pasaje de la mejor manera. Creo que nos da el ejemplo de Romanos capítulo 12, capítulo 7. Bueno, y dice ahí, por ejemplo, que aunque se ha hecho todo eso, cuando no se presenta una ventana, un acceso donde entre la luz, donde dé más claridad, pues a veces hasta la gente y sobre todo los jóvenes se nos cansan, se nos aburren. Y aunque es una verdad, pues una verdad muy relevante, pues el hecho de no hacer, de no armonizar estos elementos en la preparación del tema, pues hay problemas. Imagínense, se quiere construir una casa y no le pone ventanas. Ya lo de menos sería la puerta, de unos dirán, hasta los albañiles no han puesto ni puertas, pero una ventana, bueno, oscuridad completa. ¿Qué ventajas hay al utilizar ilustraciones? Bueno, en un primer momento captan la atención de los oyentes, facilitan la comprensión de los mismos y es un medio para convencer, claro, a los oyentes, también que se permite a los oyentes recordar. A lo mejor dice por ahí el autor, yo di mi tema, di mi pasaje, hice mi explicación, desarrollé todo mi bosquejo, pero las personas más que acordarse de todo lo que yo dije de título, de texto, se van a acordar de una ilustración. Claro, ahí tendremos que decir, hermanos, también hay que procurar que si se entiendan los conceptos o la doctrina que estamos enseñando, porque a veces las personas también y predicadores también abusan porque en lugar de enseñar la palabra, pues dicen, ay, qué buenos chistes se aventó el predicador o el pastor, ¿verdad? Y en lugar de saber la palabra, se aprenden más los chistes que la palabra. Entonces, bueno, pero permiten recordar. Y decíamos, las ventajas también es que las ilustraciones adornan el contenido, le dan esa, no sé si decirle calidez, pero esa manera de poder comunicarnos de manera más efectiva. También para hacer uso de las
ilustraciones, pues se debe considerar ciertas reglas. Desde el punto de vista particular, subjetivo de cada uno de nosotros, las ilustraciones sí pueden ser producto de nuestra experiencia, pero sin exagerar en su uso y sin avergonzar a los oyentes. Cuando mi hermano Mauricio en su momento que predicó ¿Eres tú el Eterno? El último sermón que predicó mi hermano Mauricio, casi a mitad de su sermón comentó y nos llamó mucho la atención eso. Decía, a lo mejor, hermanos, estoy haciendo mal en presentar yo una situación de mi vida personal. Creo que ahí no estuvo mal, hermano Mauricio, al contrario, creo que nos dio mucha luz y eso como que ancló, como fijó mucho de lo que nos estaba trayendo para el conocimiento de Dios. Yo creo que fue, aparte de ser un testimonio, bueno, yo dije, es una necesidad, pero nos ayudó mucho para el tema de ¿eres tú el Eterno? Entonces, sí, sí se puede comentar, en las ilustraciones podemos hacer uso de nuestra experiencia personal, pero la diferencia es sin exagerar, y sin exagerar estoy diciendo que solamente cada vez que uno predica, utilizo mis ilustraciones, utilizo lo que yo quiero. Entonces empezamos con la cuestión del yo, ¿no? Yo. Dice hermano Mauricio, amén, pastor, gloria a Dios, gracias a Dios. Entonces, sí podemos hacer uso de nuestra experiencia sin exagerar, sin decir. ¿Por qué? Porque ustedes no me dejarán mentir, pero cuando podemos platicar nuestra experiencia personal, incluso pues transmitimos también la emoción, sin pretender que el sermón sea una emoción, pero me refiero a que los hermanos nos entenderán mejor, haciendo una ilustración de nuestras experiencias y tratando, claro, para eso también tenemos que recordar, ¿verdad? A veces tenemos que anotar. Bueno, otra regla es que esté en función, lo podemos hacer, como ya dijimos, en función de la naturaleza de las relaciones humanas. El Señor Jesús les decía, habló del reino animal, del reino vegetal y del reino mineral, sobre todo cuando utilizaba parábolas. Del reino animal, pues no solamente él se comparó con las ovejas, ¿no? Y al pueblo de Israel también como las ovejas. Habló dice de Israel, bueno, él como Señor dice como una gallina que junta sus polluelos, quise juntarte, Israel. Del reino vegetal, pues hablando de la semilla, del grano de mostaza, hablando de la cuestión mineral, de los talentos, del dinero, en fin. Hubo e hizo uso de las ilustraciones para mejorar la comprensión de sus oyentes. Claro, algunos de ellos no entendieron bien a bien cuando hablaba de parábolas porque dice que no entendían. Sin embargo, sí podían entender esa cotidianidad que se reflejaba en las parábolas, aunque no entendieran tanto la cuestión espiritual, incluso los mismos discípulos en su momento. Por eso se acercaban al Señor Jesús y decían, Señor, ¿nos puedes explicar a qué te referiste con esto de la parábola? Y entonces les explicaba. Bueno, después también de esta regla en función de la naturaleza, puede ser también utilizada las ilustraciones en función de las relaciones humanas, hablando del matrimonio, de la niñez, del trabajo, incluso de ladrones o de banquetes. De matrimonio, hermanos, pues cómo Cristo representa el día de salvación y cómo se les invita a algunas personas para que se preparen. Ahí tendríamos que conocer las cuestiones de pues usos y costumbres de las tierras bíblicas en cuanto al matrimonio, las bodas, la relación de pareja. De la niñez, pues no se diga también, ¿no? Cómo compara el Señor Jesús, dice que si no nos volvemos como los niños, en cuanto a su malicia, no podemos entrar al reino de los cielos. Del trabajo no se diga, no solamente el Señor Jesús, sino el Antiguo Testamento, pues de ladrones, cuando expulsó a los cambistas, y de banquetes. En fin, las relaciones humanas también son válidas. Bueno, en cuanto también el uso de las ilustraciones y las reglas, estas deben ser cortas y sencillas. Para hacer corto y sencillo una narración, algunos incluso consideran que entre 3 a 5 minutos y no más, porque a veces pues tendemos a desviarnos del propósito, ¿verdad?
Si las ilustraciones son las ventanas de una casa, en este caso las ventanas de un sermón, pues debemos de ponerlas de acuerdo al tamaño. Necesitamos destacar la estructura, las paredes, lo que hay al interior, y las ventanas serán ayudas, pero hay que saberlas también utilizar. Entonces, en cuanto a tiempo, cortas. En cuanto a la comprensión, sencillas, no elaboradas. Y vamos a ver también ejemplos. Ahorita por ahí les envié materiales, recursos, que tiene que ver con ilustraciones del siglo pasado que utilizó Moody, del siglo todavía, bueno, más que siglo pasado, 2 siglos atrás, creo, Moody, y las de Lerín, creo, por lo menos unos 50, 60 años, y otras más recientes, ya para casi el 2000. Entonces, también hay que actualizar. Ahorita vamos a ver eso. Y en cuanto a otro uso y para las reglas, es que hay que ser honrados. Las ilustraciones pueden ser reales, a veces, aunque sean reales, no es necesario o pertinente, por ejemplo, sobre todo cuando los aplicamos a relaciones humanas, pues para no avergonzar a las gentes, a las personas, pues a veces no conviene decir el nombre de las personas ni de las familias, ¿verdad? Sino solamente sabemos qué sucedió, qué pasó, pero no se trata de avergonzar a nadie. También pueden ser en función de suposiciones. Y a veces también aquí, a lo mejor nosotros, y en su momento podemos, como decimos, inventar. Claro, siempre diciendo, esta es una recreación, este es algo que podría pasar de este caso. Una de las predicaciones que me acuerdo de mi hermano Mauricio utilizó la reunión de estos adversarios o diablos, cuando Satanás, ¿verdad?, pidió en un consejo reunir y que exhibieran ideas, ¿no?, para cómo debilitar el corazón del cristiano. ¿Se acuerdan? Ya la había escuchado también esa narración, y eso está en función de una suposición, pero se entiende, ¿no? Bueno, también en cuanto a los materiales, eh, para elaboración de ilustraciones, de lo que viene para enriquecer el texto, de adornarlo, pues decimos que vienen también en función de pensamientos personales, y a veces muy necesario es anotarlos. Hoy ya hay la facilidad que con un celular también podemos grabarlos. Casi ya no hemos tenido ese tipo de recursos o de procedimientos de los predicadores, pero regularmente cuando no había tantos libros así como hoy de ilustraciones, muchos de los propios pastores, los ministros, los predicadores, tenían un cuadernito y una pluma. Entonces, a veces, incluso yendo por la calle, veían un hecho curioso o algo, como decimos, se nos prendió el foco, inmediatamente anotaban y a grandes rasgos algo que describiera la situación, y entonces eso lo podrían utilizar, tal vez no para el próximo sermón, pero decían, va a ser interesante para esto. También puede ser en función de los pensamientos de otros. Cuando hemos leído un libro, visto una película, a veces platicamos con alguien, nos ilustra y decimos, ay, este es bien importante, lo voy a anotar, lo voy a compartir la próxima clase o el próximo sermón, ¿sí? Entonces, hermana Aurorita, bienvenida, no los había visto a los demás. Bueno, perdón, los cambios de temperatura, hermanos, también la garganta está afectando. Entonces decíamos, para esta lección número 4 en la preparación del tema para el mensaje, les envié algunos materiales que son importantes. Voy a destacar ahorita lo que tiene que ver con las ilustraciones. Les mandé 2 libros, no, 3 libros. El último fue El arte de ilustrar sermones. Y fíjense, ya cuando tengan oportunidad, chequen este libro, en la introducción, en el prólogo, e incluso lo que me gustó de este libro es que parte precisamente de una narración y de una experiencia personal, y por eso envuelve, ¿no? No sé, hermano Enrique, hermana Aurorita, ustedes que han leído más libros, los libros de ya sea novela histórica, narración o cuentos, ciencia ficción, a mí me gusta mucho la ciencia ficción, pero hay libros que nos envuelve, y literalmente cuando empezamos a leer la primera página, ¿qué pasa? Apaga la luz, ¿no? Dice la hermana, ahorita, el hermano Fer le dice al hermano, apaga la luz, no, es que no, se tiene que ir al baño para leer porque
no, pero está en serio. Hay libros que nos envuelven, nos arrastran, nos cautivan. Y cuando tenemos eso, hermanos, nos nutrimos mucho. Yo no sé a ustedes si les gusta subrayar libros. O sea, bueno, cuando son de ustedes, ¿verdad? Porque los que son prestados, pues no. Pero a veces se recomienda. Hay quien, esta idea la subrayo, esta idea la, ¿cómo se dice? La destaco, ¿no? Bueno, el libro de El arte de ilustrar sermones, déjenme leerles un poquito de esto que ya les decía. Cuando lo empecé a leer me gustó mucho y casi no dejaba de leer. Bueno, dice el autor en la introducción: soy uno de esos que oigo predicar desde el vientre de mi madre. O sea, desde niño escuchaba ya la palabra de Dios. Nací hijo de un gran expositor de la palabra de Dios y como consecuencia, cada predicador que he escuchado en mi vida siempre ha sido evaluado a las medidas de mi padre. O sea, su papá era predicador. Él dice: nací en Cuba, de padres misioneros. Mis primeros recuerdos son de mi padre. Creo que él era norteamericano. Bueno, pero él nació en Cuba. Elmer Thompson, predicando en el tabernáculo Los Pinos Nuevos, así se llamaba la congregación. Recuerdo de la manera en que subía al púlpito. Su mismo porte demandaba silencio y atención. Aquellos eran días en que el respeto en la casa de Dios era un requisito. Ese espíritu jocoso de hoy en día se consideraba irreverente y hasta reprendido. Él habla de 1900, me imagino. El templo representaba a Dios y por ende, cuando entrábamos a la casa de Dios, el temor del Sinaí caía sobre todos. Bueno, empieza a narrar esta anécdota, les decía, pero también yo lo quiero ver como un punto de cómo utilizar la ilustración. Y dice que él, estando de niño pequeño, su papá imponía como predicador al pasar. Dice, la manera en que abría la palabra de Dios, la Biblia, simplemente ese hecho, ya todos tenían que estar así derechitos y viendo al predicador, en este caso al pastor. Y entonces, dice, yo como niño pues traía mi carrito, en una de esas, dice, me bajé de la banca, me puse al lado y me puse a jugar. Cuando mi papá se dio cuenta, me llamó la atención y le dijo: necesitas regresar a la banca y estás en la casa de Dios. Esa fue la primera advertencia. Dice, pero pues yo estaba pensando en mi carrito, ya saben, un niño, ¿no? Fantaseando. Lo que sí recuerdo, dice, mucho de mi padre es cómo utilizaba las ilustraciones y cómo recreaba todo, dice. Como, bueno, si yo de niño lo hacía, dice, imagínense los adultos cómo no. Llegó un momento más adelante, después de la predicación, dice que yo me aburrí y otra vez bajé, dice, de la banca y me puse a jugar con mi carrito. Dice, no me di cuenta, llegó un momento en que todo estaba silencio. Yo estaba de espaldas, dice, al púlpito. Llegó su papá, lo sujetó, entiendo, con una mano, nos traía tirantes, no sé, pero, y volteado a él, y dice, y ahí me corrigió. Dice, no se me va a olvidar eso, y nunca se le olvidó. Dice, ahora dice, aunque esté en alguna congregación y aunque el sermón sea muy aburrido, no me duermo por y no me distraigo por ninguna causa, dice. Bueno, empieza a narrar autor, les decía, y dice cómo se debe de utilizar las ilustraciones. Y él en su primer capítulo dice, en busca de una ilustración, dice, pero hay dos cosas que a veces en las ilustraciones los predicadores, dice, se tienen que enfrentar, dos problemáticas. Bueno, número uno, dice, tiene que interesar al público al que dirige con lo que se dice. Dice, esos son los dos problemas que él dice que ve. Al articular un sermón de la mejor manera posible para presentarlo ante una audiencia, el predicador enfrenta un reto especial. Tiene que interesar al público al que se dirige con lo que dice. Si escoge un tema que no es del interés para la audiencia, destruye el sermón antes de comenzar. Van a leerlo, yo espero que sí lo lean con esto. Pero hermano Enrique, ya que me mandó su tarea, ya vi varias cosas, muy interesante, muy bueno. Le felicito por los temas que sacó. Pero, por ejemplo, dice,
fíjense lo que hacemos, eso es para todos, ¿eh? Siendo predicadores nobles, llegamos a utilizar mucho el diccionario, dice él. Dice, no es que sea malo, no, dice, es parte de nuestra No, formación no o de sé lo si que sea mi debemos internet, pero investigar. casi no le escucho, sigue cortado. Eh, Ha de ser su conexión a internet. Ojalá y que le diga a los pequeños, a los hijos, que salgan de, o sea, si están consultando algo, que mejor cierren, porque me escuchan los demás bien, ¿verdad, hermana Aurorita? Bueno, si tiene un problema, yo le recomendaría, hermano Enrique, que después también verifique la grabación. La grabación está corriendo bien, ¿eh? A lo mejor es un problema un tanto del ancho de banda, como dicen por ahí. Cuando se conectan varios dispositivos a la vez, es como el caudal del agua. Se empieza a distribuir para todos y se reduce. Pero esa es la recomendación. Bueno, les decía, entonces, utilizamos a veces el diccionario, les decía, nuestros conceptos básicos. Por ejemplo, él dice, si queremos hablar de la palabra gracia, vamos a ir al diccionario y sí nos dice lo que significa, pero el diccionario de la lengua española nos va a decir una cosa y el diccionario teológico nos dice otra en referencia a Dios. Bueno, dice, pero por favor, dice, no utilice, para iniciar su sermón, no utilice definiciones al principio. Sí, esas son para usted, las tiene que conocer, pero no se las comente a la congregación. ¿Por qué? Dice, mejor trate de presentar una ilustración para llamar o captar la atención del oyente. Claro, hay diferentes maneras de captar la atención del oyente. En psicología se le llama rapport. Cuando, por ejemplo, va ¿cómo se dice? Eh, un paciente a ver el al psicólogo, el psiquiatra es otra cosa, al psicólogo, se tiene que establecer un vínculo de confianza. Igual con otras profesiones, igual si vamos al médico y nunca lo hemos visto, se tiene que establecer un vínculo de confianza. Entonces a veces las preguntas, ¿cómo está? ¿Verdad que el tiempo está difícil? Está haciendo mucho calor. No sé, algunas palabras muy elementales, un tipo de plática muy elemental, pero que empieza a generar confianza. Dicen los psicólogos que para generar confianza en una persona a veces tienen que pasar entre 3, 4 o más sesiones para que haya una confianza y después el paciente pueda sentirse a gusto y poder empezar a compartir sus problemas, su problemática. Bueno, en el caso de la palabra de Dios, cuando compartimos entonces, ¿cómo captamos la atención de los oyentes? ¿Cómo establecemos ese vínculo de comunicación? Bueno, veamos un ejemplo. Lo que nos dice ahí, si no me recuerdo, es en segundo de Samuel. Me parece que es segundo de Samuel capítulo 12. Lo verificarán en su momento. Es cuando dice la palabra de Dios, nos habla de el profeta Natán y el rey David. ¿Se acuerdan cuando el rey David comete pues adulterio con la mujer de Urías? Y una de las maneras para predicar y señalar el adulterio que tiene el rey David, Natán no va con la espada desenvainada. Sí lo manda Dios, pero ahí también veo que le muestra respeto al rey, pero también es muy inteligente al compartirle y al decirle cuál es su pecado. Recordarán que llega Natán y, oh rey, tengo algo que decirte. Fíjate que hubo un hombre que teniendo muchas posesiones, corderitas, en fin, muchas riquezas, llegó un invitado, una persona a visitarle, y también había una persona, un hombre pobre, que nada más tenía una corderita. El hombre rico fue y le quitó la corderita al hombre pobre y la sacrificó para su visita que venía. En ese momento, cuando el rey David escuchó, dice, así Dios me haga y me añada, ¿no? Y casi, pues, recreando, digamos, esa palabra, entiendo que se enojó y dice, tal hombre es digno de muerte. Cuando le da esta ilustración o esta, vamos a decir, parábola, es una ilustración, una parábola, dice, rey, tú eres aquella persona. Tú teniendo todo y otras corderitas, o sea, hablando de sus esposas, sus mujeres, tú tomaste una que no te correspondía. Y hubo una persona, esa persona pobre, Urias, su extranjero, y le robaste a su esposa. Si le hubiera llegado con la espada desenvainada, hermano Enrique, le hubiera dicho pecador, hijo del diablo, ¿no? Alguna cosa así. ¿Qué le hubiera hecho a David? Mátenmelo, tráiganlo, ahorita lo van a encarcelar. No,
Llegó a tal grado el impacto de aquella ilustración, de aquella anécdota. Es 2 Samuel capítulo 12. Dije primera, ¿verdad? Bueno, 2 Samuel capítulo 12. Gracias, hermana Aurorita. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues ahí vemos el buen uso de esta ilustración que hizo Natán. ¿Ven? Si ustedes ya después checan el pasaje, son creo que menos de 3 versículos en que les narra esta anécdota, o al menos así está resumida en 2 Samuel capítulo 12, y dicen, pero qué impacto, hermana Stephanie, y qué impacto para un rey que le llamara así la atención, pero también qué efectividad. ¿Ven? Miren, hay otros predicadores actuales, no sé si han escuchado hablar de Cash Luna. No digo, no lo recomiendo, pero si ustedes ven por qué tiene tanto éxito a veces, él regularmente les decía antes de iniciar, no sé si llamarle predica, vamos a decirle predica o homilía, antes de iniciar con el texto, el pasaje, definición, empieza con una anécdota, incluso a veces como un tipo chiste, a veces. Vean algún y se van a dar cuenta. Y tiene éxito. Claro, él ya tiene un tipo de formato. Creo que sus prédicas son menos de 30 minutos, 25, hermana Aurorita. Hermanos, seamos como hijos de luz, seamos astutos, ¿no? Jesucristo nos decía eso. Si los malos a veces utilizan ese tipo de recursos, no estoy diciendo que hagamos las mentiras que ellos hacen, sino que utilicemos los recursos. Al final decimos, las ilustraciones son herramientas. Como las utilizan las personas será lo diferente. Porque nosotros, hermanos, tenemos que utilizar, sí, la cuestión de nuestro pensamiento, la palabra de Dios, por supuesto, y por supuesto la ayuda del Espíritu Santo, pero estamos predicando la verdad. A veces hay personas que, como decimos, los engañadores, que no predican la verdad, sino la mentira, pero qué éxito tiene, ¿no? Bueno, alguien me comenta algo aquí. Sí. Oh, no, ya. Ok, voy a otro ejemplo, hermanos. Entonces, después de tener estos dos problemas, cuando decimos tenemos que interesar a la congregación, al público, y decir lo que se tiene que decir, y dicen por ahí, y por favor, dice, una de las cosas que nos entregan las personas, hablando de manera general, hermanos, cuando decimos, hermanos, vamos a escuchar la palabra de Dios, por lo menos son 30, 40 o 1 hora de su valioso tiempo. También tenemos que respetar al auditorio. Cuando preparemos algo y que decimos es de parte de Dios, lo vamos a compartir. Si no tenemos mucho que decir, pues digamos poco. Pero si no tenemos nada que decir y estamos hablando de mucho, pues mejor reduzcámoslos. Dicen mejor más conciso, más sustancioso, pero de calidad. No que mucha cosa, mucha paja, pero de baja calidad. No sé si me explique. Porque les decía, el recurso que tienen las personas y todos es el tiempo. Y el tiempo es un recurso no renovable. Incluso debemos dar cuenta. Ok. Dice, bueno, número 1, pensemos en un predicador que no puede encontrar las ilustraciones apropiadas. Ese es un gran problema, hermanos, hermanas. Porque me van a decir, hermanos, yo me encuentro ahí. El sermón que nos toque, Semana Mayor, las siguientes semanas, tenemos que encontrar por lo menos hacer uso de una ilustración. Miren, en el uso de ilustraciones, no sé si les ha parecido, pero si no lo han hecho, empiecen a leer y a investigar, empiecen a hacer su recolección de ilustraciones. Les acabo de mandar, les decía, 3 libros. Uno tiene que ver con las ilustraciones que utilizó Moody, otras con Carlos C. Spurgeon, pero estamos hablando de hace 2 siglos, hermanos. Y lo que, por ejemplo, dice este autor en este libro que se titula El arte de ilustrar sermones, dice, el problema es que esas ilustraciones son de hace 2 siglos, 3 siglos, y ya están, como se dice, desfasadas. No se preocupe, puede leerlas y actualícelas. Se pueden actualizar, decíamos esto de los supuestos que podemos utilizar, pero para eso entonces tenemos que a veces que, como se dice, editar, ¿no? ¿Se acuerdan de, utilicé una ilustración este domingo que tiene que ver con este joven que decía que no creía en Dios y que iba a demostrar que Dios no existe, ¿se acuerdan? Esa ilustración se puede utilizar en muchos momentos. Hay otras ilustraciones, hermano Enrique, que no necesariamente, bueno, de los libros que les envié las podemos sacar, sino de otros.
¿Qué tiene que hacer? Si le gusta, ¿cómo se llama? Selecciones de Riges, no sé qué. Ahí tiene mucho de, eh, bueno, tiene mucha información ahí. He sacado buenas, ya no la compro, pero como he sacado de ilustraciones también de ahí. Otros es por nuestras observaciones. Les decía, ahora a lo mejor necesito tener un pequeño cuaderno o un cuaderno tamaño profesional y empezar a redactar. Podemos recrear, inventar también nuestras ilustraciones. Tenemos que hacerlo de la mejor manera. Hay otras ilustraciones, por ejemplo, que es leyendo la biografía, ya sea de mártires, de personajes. Este personaje, se parece al, creo que al nombre de mi hermana Stephanie. ¿Cómo era? Bueno, la que compuso varios cantos, ¿se acuerdan? Bautista. ¿No les llamó la atención en su momento cuando les comenté acerca de lo que ella hacía, siendo invidente? ¿Cómo aprendió la palabra de Dios? Y eso no es, bueno, no fue algo inventado, es algo real. Como para decir, si ella pudo, ¿por qué nosotros no? Y hoy tenemos tantos recursos. Citas célebres, hermanos, ¿sabes? O frases o citas célebres que se dicen también. No, a veces los grandes pensamientos. Claro, hay que darle su matiz, hay que estudiarlos. Porque luego a veces como que dicen una cosa, ay, qué bonito, pero están en contra de lo que dice Dios, ¿verdad? Pero los podemos utilizar. Entonces, pensemos en un predicador que no puede encontrar las ilustraciones apropiadas. ¿Qué hace? Pues puede que decida no emplearlas en su sermón. Todos los domingos los escuchamos. Sermones sin ilustraciones. Por ejemplo, este domingo pasado, dice él, fui a una iglesia y escuché un buen sermón que el pastor tituló, fíjense, La gracia de Dios, basándose en Efesios capítulo 1, versos del 3 al 14. Inicia más o menos así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, celestes en Cristo. Bueno, de ahí se desarrolla. Él dice, el esqueleto, o sea, su bosquejo del sermón era excelente. Él lo evaluó como predicador y dijo, es excelente. El predicador escogió los puntos apropiados y los explicó a su mejor manera. Seleccionó los textos con sumo cuidado, los hizo leer, seguido por comentarios adecuados. Pero, como muchos predicadores, carecía de ilustraciones, las que le habrían dado vida y carne al esqueleto. ¿O cómo ven, hermanos? ¿No son importantes? Me gustaría escuchar, hermano. La verdad es que no son importantes las ilustraciones. Un punto en contra, hermana Aurorita, o alguien. O díganme, ¿sí las han utilizado las ilustraciones, hermana Stephanie, las últimas predicaciones? Sí, pastor. Bueno, en la última que me tocó compartir, que fue sobre estar quietos, sí, bueno, me ayudó mucho porque realmente es que yo me preparé a través de otras predicaciones y de estudios que estuve leyendo y los predicadores daban ciertas ilustraciones, entonces me ayudó mucho a poder pues exponerlo y también a entenderlo. Ok. Y ahí la recomendación es cuando aprendemos de otro, porque ahí viene la sugerencia, podemos aprender de otros, nuestros pensamientos, pero también de otros. Yo les recomendaría, miren hermanos, así como recomendamos literatura, estamos abiertos a todo, hay que leer. Y si a veces no se puede leer, ahorita que tienen esta facilidad del internet y del YouTube, busquen cuentacuentos, porque ahí también van a aprender a cómo contar. Claro, alguien diría, pero es que la Biblia no es un cuento. No, las ilustraciones las utilizamos para embellecer, para dar luz, para que las personas entiendan y comprendan. El Señor Jesús así los utilizaba. No me gusta a veces mucho utilizar esa palabra cuento, pero hay que ver cómo las personas, los cuentacuentos tienen esa característica y se van a fijar que aparte que se aprenden una historia, que la desarrollan, incluso ellos utilizan lo que Dios les ha dado, su voz principalmente, claro, su cara, su rostro, sus facciones, las manos, todo lo que ellos son para representar. A veces algunos dicen por ahí tienen, ¿cómo le dicen? Apoyos auditivos, o sea, son como grabaciones y ay, nos trasladan, ¿verdad? Mi hermano David Ochoa, un siervo de Dios, muy esforzado, ustedes recordarán de las predicaciones que tenían. Y le gustaba el dibujar, era un artista, presentaba diapositivas en su momento, pero a veces cuando no tenía, utilizaba el recurso de la imaginación.
y nos recreaba muchas cosas, ¿no, hermanos? Yo les recomendaría entonces, aparte de leer libros, que empiecen a buscar cuentacuentos para niños. Bueno, que también los adultos lo disfrutamos, pero en su momento, cuando también tengan la oportunidad, tomen un libro narrativo, un cuento, y compárteselo a un niño o a niños. A veces las maestras de escuela dominical hacen eso mucho en las historias que narran. Nada más que les decía, la Biblia no es un cuento, pero sí, ¿qué tanto ayuda a los niños cuando una persona de escuela dominical, las maestras de escuela dominical, recrean las historias y las hacen, pues, que se viva? Están, sí, las ayudas visuales, ¿cómo se llama esto? No diapositivas, las Figuras de imágenes. cartógrafo, ¿no? Exacto, las figuras de franelógrafo, que algunos dirían, ya son del siglo pasado, pero en un lugar donde no hay acceso a internet, eso sigue siendo muy didáctico. El pizarrón, no se diga, es el primer recurso didáctico que haremos. Antes los pizarrones verdes, ahorita hay pintarrones que son blancos, pero antes los pizarrones verdes, el que un maestro supiera utilizar el gis, la tiza y plasmar, unos dibujaban, tuve un maestro de inglés que dibujaba, pero en serio, y hasta con colores, gises de colores. Y del tiempo que su clase no era nada aburrida. Claro, no entendíamos nada, no, sí, teníamos que entender lo del inglés, que era en inglés, pero ayudaba mucho, hermanos, y motivaba, ese es eso, sobre todo motivaba, decían aprendizaje significativo. Nosotros tenemos algunas facilidades, y aquí viene el uso que damos, por ejemplo, en los PowerPoint. Necesitamos ahora hacerlos, no diría yo tanto dinámicos, no me gusta eso de las diapositivas que están así como volando, ¿no? Sí tienen que ser letras, a veces tienen que ser imágenes, siempre y cuando ayude para la comprensión de lo que queremos plasmar. Y la recomendación es que no sean tantos, ¿verdad? Ya dije de las líneas que deben de haber en una diapositiva, máximo de 7 a 9 líneas y buen tamaño de letra. Bueno, pero les decía, hermano David recreaba eso, se ayudaba, la voz, las gesticulaciones. Aprendan entonces con esto que les digo de los cuentacuentos, cuando vean algo, se aprenden un cuento, hermana Stephanie, sé que tiene su sobrina, te voy a narrar, y empieza. Vea cómo a los niños, en este caso su sobrina u otros, incluso a Mateo, que está chiquito, su cara de así de asombro. Estoy tocando como varios puntos ahorita que estamos hablando del mensaje, del tema que hemos de tratar, pero es parte también de nosotros, lo tenemos que hacer. A mí me agrada mucho, voy a platicar un poco recordando los mensajes anteriores, cómo esquematiza y cómo presenta mi hermano Mauricio sus diapositivas. Se ve que es millennial, ¿no? Este siglo, nosotros ya somos del pasado, ¿no? Como diría, ¿quién es Roberto Carlos Viejo, mi querido viejo? Somos de ese siglo, pero hermanos, tiene esa sistematicidad y facilidad, pocas palabras. La hermana Stephanie, pues es también informática, bueno, es ingeniera en informática. Nosotros necesitamos aprender de hacer recursos también. Mi hermana Dulce también maneja muy bien esto cuando ha expuesto. Mi hermana ahorita hace más uso de la voz, de la palabra, y eso también es bueno. Entonces, si hace más uso de la voz o de la palabra, entonces aprendamos, les decía, de esto, para comunicar. A partir de aquí, hermanos, y las próximas predicaciones, necesitamos hacer uso de ilustraciones, por lo menos una. Y sí las hay, hermanos. Nada más que, como dice también el autor, ay, qué difícil es encontrarlas. A veces parece que es estar buscando una aguja en un pajar, ¿no? Entonces, hay que hacer sermones con ilustraciones. Bueno, ejemplo de una buena ilustración. Por ejemplo, cuando se habló de este pasaje en Efesios 1, 3 al 14, el predicador, el pastor, le puso la gracia de Dios. Y entonces una palabra a destacar precisamente viene siendo la palabra gracia. Y él dice, ejemplo de una buena ilustración. Comencemos con la misma palabra gracia, esta palabra del sermón ya mencionado. Si usted predicara sobre este tema, pregunta, ¿cómo lo haría? Quizás se le ocurra correr al diccionario, dar la definición clásica de la palabra gracia y seguir adelante con el sermón. Y dice, espere,
no tan rápido. Las definiciones del diccionario tienen su lugar, pero también pueden ser muy secas y demasiado técnicas para gente no estudiosa. Además, se refiere a los congregantes, ¿no? A los receptores. Además, una explicación del diccionario no es una ilustración, es solo y simplemente una definición. Por eso hablamos de la técnica de crear un eslabón comunicativo con lo que nos escuchan, no ponerlos a dormir. Mejor sería dejar el diccionario en un anaquel un rato y buscar una solución más atractiva. Ya que pusimos el diccionario a un lado, ¿a dónde debemos de ir? Dice él. Pregúntese, ¿qué es lo que sobre todas las cosas nos interesa más? Pues la gente, ¿sí? El Homo sapiens, a nosotros que somos de la propia especie humana. Y él pone un ejemplo de Walt Disney. Dice, para lograr que los niños se queden pegados al televisor, usa animales, pero les da personalidad humana. Es más, para hacerlos atractivos, los coloca en situaciones muy humanas. Hace uso de toda la gama de emociones, temor, amor, sospecha, desánimo, lágrimas, alegría y alegrías propias del ser humano. Todo para captar nuestra atención, y ahorita diríamos también de los colores, ¿no? El secreto de su éxito es esa humanización de sus personajes. Lo que digo es que a todos nos gusta oír de gente, de cosas que nos suceden, de experiencias que tenemos, de tristezas o goces que sentimos. Incluso más adelante el autor dice, y empieza a poner ejemplos. Bueno, si los niños les gustan los dibujos animados, pues a las personas grandes dice cómo no les gustan las telenovelas. Creo que es todavía de antes un poquito del 2000, 1999. Y sí, las telenovelas y sobre todo las mexicanas, hermanas y las... Bueno, hay hermanas y hermanos, ¿verdad? Mi telenovela de... Ahorita ya va a ser las 9, ahorita voy a ver mi... Bueno, yo le llamo las taranovelas, ¿no? Y ahorita, hermanos, con las series de Netflix y los... ¿cómo le llaman? Los doramas coreanos. Lo que me gusta de los doramas coreanos, hermanos, que no son las clásicas taranovelas. Fíjense que hablando de eso, en su momento Corea, que es Corea del Sur, ideó todo un plan. Si ustedes ven alguna de sus series, sobre todo las primeras, el plan era que conocieran la cultura, la gastronomía. O sea, estaban haciendo un plan tipo de turismo. Hay series que se basan en la comida, que se basan en las costumbres, kamsamida, y en otras cosas, ¿no? Sí, un poco el uso del lenguaje. Y ya, pues está globalizando todo. Pero su intención no es solamente producir por producir entretenimiento. Al menos ellos lo hicieron pensando en que se diera a conocer su país, su cultura, sus tradiciones. Y vaya que ahorita ya se está, no solamente ellos, sino otros orientales, ¿no? Bueno, con esto lo que quiero decir, hermanos, es que hay muchos recursos, hay tela de dónde cortar para hacer ilustraciones. Necesitamos nosotros ahora investigar. ¿Cuáles serán las mejores ilustraciones? Yo les sugeriría nuevamente checar estos recursos que les envié, empezar a leer una. Miren, son libros de consulta, decimos. Y como libros de consulta no nos tenemos que aprender todo, pero a veces tenemos que ver un título. Ahí se van a encontrar situaciones, por ejemplo, ilustraciones muy breves, de 4, 5, 7 renglones, pero con una gran enseñanza. Hagan el intento, empiecen a buscar. Perdón, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿No? ¿Vamos bien? Hermano, yo sí quisiera preguntarle algo. Me gustaría saber su opinión respecto a las parábolas, si pueden aplicarse como ilustraciones. Claro que sí. Me refiero Claro al que Señor sí. Jesucristo. Entendido por ilustración como las ventanas que adornan, que dan luz, que permiten que entre la luz para que se vea lo que hay al interior. Efectivamente. Muchas gracias, Pero a hermano. diferencia de como en su momento las predicó el Señor Jesús, decíamos, las ilustraciones, perdón, las parábolas necesitaban de ser explicadas para que se entendiera el mensaje espiritual. Hoy en día, nosotros no debemos tener ese problema porque tenemos más herramientas y más materiales. Lo que apenas mi hermana, no sé si sea una parábola, pero es parte de la escritura donde dice, mi hermana Aurora Zavala de Salas me mandó ¿cómo se llama? Una pregunta de un pasaje
en San Mateo, me parece que es el 7 o el 9, donde habla que la lectura dice así que los hijos del reino estarán afuera y será el lloro y el crujir de dientes. Algo así dice ahorita, bueno, ahorita se las... Y cuando yo leí esa parte nada más de San Mateo, lo dice así la escritura, pero fíjense, ahí lo está utilizando, pues ahora decía, no sé si sea una parábola, pero más bien viene a ser una... cuando se dice una cosa contraria por la otra, una ironía, viene a ser una ironía. Perdón, pero regresando a la pregunta de mi hermano Adrián, entonces, ¿las parábolas se pueden utilizar como ilustraciones? Sí, claro que sí se pueden utilizar como ilustraciones y son de mucha enseñanza. Y ahí, sobre todo en la aplicación, porque la descripción cotidiana que hace es una, pero la aplicación puede tener diferentes sentidos y eso sí también es válido. Algunas no necesitan, ¿cómo se dice? Aplicación, porque se entienden tal cual, son inmediatas, son buenas. Pero otras se necesita ir a lo que la propia Biblia lo explica. El mejor manual para explicar ilustraciones bíblicas, pues es la propia Biblia, lo que podemos decir. Bueno, esa sería más la pregunta, hermano Adrián. Ok. Perdón, sí, era una pregunta porque cuando usted preguntaba nosotros qué opinábamos respecto a las ilustraciones, si compartíamos con el autor esto de que venían a ser como la carne de ese esqueleto, me recordé de eso y dije, yo entiendo que de alguna manera también el Señor Jesucristo utilizó en ocasiones elementos de la naturaleza o de la vida cotidiana para ejemplificar algunas cosas. Si bien es cierto que también dice la escritura que hablándole por parábolas tenía un propósito, otro propósito de que no entendieran, pero sí me recordaba, hermano, y alguna vez, por ejemplo, hablando de la parábola del sembrador, me está viniendo a la mente que leí en un comentario, en el de William Barclay, que por el lugar, por la zona donde estaba siendo predicado, o donde ejercía su ministerio de predicación el Señor Jesucristo, era posible que hubiera una persona sembrando en esos momentos y que entonces pues era como muy ilustrativo. Por eso, hermano, era la pregunta. Muchas gracias. Bueno, muy bien. ¿Alguien más, hermanos, hermanas? Ya con esto vamos a concluir el tema. Bueno, ven la importancia del tema y el uso también de las ilustraciones. Hasta que, bueno, ahorita ya vimos la teoría, pero hasta que no lo pongamos en práctica vamos a ver las bondades de esto. Entonces, abonemos, seleccionemos, empecemos a leer los materiales que hemos visto. Les decía, chequen el índice. Sitúense en algo que la justicia de Dios, la misericordia. Ok, voy a ver. Y algunas les van a resultar, pues, ay, qué interesantes, qué bonitas, o ay, esto es para esto. Bien, gracias, hermanos, hermanas, aquellos también que han enviado su tarea. Mi hermano Enrique, quiero mencionar algunas cosas que hizo mi hermano Enrique en cuanto a los temas. Dice en una de las preguntas, creo que es la lección 4, la 7, lea cuidadosamente en su Biblia el pasaje que se encuentra en Miqueas 6, del 6 al 8. Léalo y reflexione sobre él. Luego dice, lea el pasaje cuantas veces sea necesario, hasta que esté seguro de qué es lo que el pasaje quiere comunicar. Después, escoja un tema para un sermón basado en este pasaje y anótelo en el espacio en blanco a continuación. Y el tema que sacó mi hermano Enrique, a partir de Miqueas 6, del 6 al 8, fue, ¿con qué me presentaré ante Jehová? A manera de pregunta. Muy bueno, entonces por contestar, ¿no? Y luego, sin volver a leer lo estudiado hasta este punto, escriba los 3 principios para la selección del tema. Dice, conocerlo, el tema, clara y profundamente. Número 2, adaptarlo a las necesidades de los oyentes. Y 3, que esté basado en algo de suma importancia. Una doctrina, una explicación acerca de Cristo, en fin. Luego, otra que hizo de Isaías 9, del 1 al 7, y le puso como tema el Evangelio prometido desde la antigüedad, y así varios otros. Estos ejercicios, hermanos, ya tienen que ver con la práctica. Si ustedes los empiezan a elaborar, les va a facilitar mucho la vida a la hora de hacer sus prácticas, sus sermones. Si no lo hacen, pues yo sí entiendo que lo leyeron, pero pues es como, dijéramos,
Los voy a invitar a nadar, les voy a enseñar a nadar y les digo todas las cuestiones. Cuando estén en el agua tienen que bracear, tienen que hacer esto, pero nunca se meten al agua. Van a aprender a nadar, ni de a muertito, ¿verdad? Entonces, hay que desarrollarlo. Bueno, gracias hermanos, Dios les bendiga. Ya envié los materiales para la siguiente clase. Pues creo que nos despedimos aquí. Muchas gracias, Dios les bendiga. Gracias. Gracias, Dios te buenas bendiga, noches. hermano. Dios te bendiga, pastor. Buenas noches.